Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos en vivo y en directo desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de lunes 13 de octubre del año 2025 les habla Vidal Dorado. Un gusto saludarlo a todos ustedes. Vamos a hacer el análisis respectivo de lo que ha significado el debate de candidatos a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia anoche entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. En el análisis nos acompaña el doctor Jaime Santa Cruz Caballero. Doctor. ¿Cómo está, Vidal? Buenos días. Un gusto estar con usted, con su equipo acá de televisión y sobre todo poder llegar a todos ustedes. Muchas gracias por venir en el inicio de esta semana. Muy necesario poder conversar acerca de lo que vimos anoche, precisamente de lo que vio el pueblo boliviano. Cuando uno ve un debate, lo primero que se hace es preguntar ¿quién fue el que se llevó las estrellas? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo podemos evaluarlo, doctor? A ver, yo he visto dos candidatos, uno con mucha experiencia, supuestamente más antiguo, y otro candidato no nuevo, pero más nuevo que el otro candidato. Ambos con manejo institucional, que han ocupado diferentes cargos, pero bueno, ambos han estado en la parte pública. Y ahí hemos visto un Tuto Quiroga un poco nervioso, pese a la experiencia que él debería tener, con mucho más facilidad de palabra, pero repitiendo casi lo mismo y sobre todo como un monólogo de que si no viene el presupuesto de aprobación de los 1.300 millones de dólares que pide, entonces no tendría otro tipo de alternativa. Y bien sabemos lo que hemos trabajado en organismos internacionales, de que la plata no viene así por así. Yo tengo entendido, y siempre ha sido así, que el Fondo Monetario Internacional, los mismos entes financieros que dependen mucho de Estados Unidos, primero tienen que ver, ellos te dan un cierto tipo de normativa para que tú las puedas cumplir, y estas normativas tienen que demostrarse durante 4 a 6 meses para que ellos puedan inyectarte los recursos que corresponden en base también a las reservas, que todavía no sabemos cuánto tenemos nosotros de reservas para respaldar ese tipo de crédito. Y vemos un Rodrigo Paz que si bien un poco entretenido dentro de los apuntes que podía llevar, sólido y sobre todo con iniciativas importantes para el país, mucho más aterrizado en el tema nacional, debe ser por lo que él ha estado y está todavía vigente en el Senado, donde él puede mirar de dónde sacar esos 4 o 6 meses que se puedan venir, los recursos de préstamo del exterior, donde él ya saca y tiene un calculado de los 3.300 millones de dólares que existen para aprobarse ya presupuestado de organismos internacionales en el Senado, que están trancados ahí, y otros 1.300 millones de dólares que vienen de las subvenciones, sobre todo a empresas que no son económicamente rentables, que son empresas subsidiarias, que son empresas sobre todo subvencionadas por el Estado Nacional. Entonces, en ese fin lo he visto, y lógicamente con poca didáctica los dos de poderse explicar, pese a que han hablado términos generales y no han profundizado en realidad en todos los temas que tenían. No sé si será por el tiempo que le dieron o será porque no tienen esa capacidad de sintetizar las propuestas, sobre todo las respuestas a las preguntas que le daban, y eso sobre todo con pequeñas indirectas que han habido de Rodrigo hacia Tuto, que lógicamente han incomodado eso. Pero en conclusión ha sido un debate de información más que debate en sí, porque las preguntas han sido muy generales. Me dice usted que vio a un Tuto Quiroga nervioso, a un Rodrigo sólido. ¿Cuáles fueron los momentos más sobresalientes? ¿Cuáles fueron las preguntas más incómodas que se pudieron ver? Bueno, han habido preguntas generalmente para los dos, en donde ha habido la incomodidad ha sido cuando se repreguntaban, cuando Tuto planteaba
su sistema económico o su sistema social o su sistema educativo, o su sistema de salud, las contrapreguntas que hayan habido cierto tipo de aspereza, y se ha visto que en ambas partes, cuando se quería profundizar en los temas que explicaban, no ha habido la lucidez necesaria. Yo no sé si el pueblo boliviano lo ha podido entender. Nosotros que manejamos un poco el tema político nos damos cuenta de que se han hablado en términos que la población normal, que la población que no está dentro de esta temática, no sé si lo ha podido entender, porque han sido palabras muy concisas, muy concretas, muy precisas, y donde no se ha podido explicar, como por ejemplo, qué va a hacer usted con su préstamo, cuánto va a bajar la tasa de préstamo, qué va a hacer usted con el tema de los créditos, si tiene crédito bancario, si tiene crédito por casa, qué va a hacer en el sistema de salud, se va a mantener el sistema a corto plazo, no se va a mantener, cuál van a ser las reformas. Entonces, han habido cosas que no se han podido explicar. Uno de los momentos de repente que marcaron el momento del debate fue cuando Rodrigo le dice a Tuto que se quede después de esta elección si es que no es elegido presidente para ayudar a arreglar las cosas en el país, porque usted siempre se va, le dice, ¿no? Otro de los momentos, por ejemplo, es que le dice Rodrigo Paz a Tuto Quiroga cómo justifica los $1.500 que ofrece usted por cada ciudadano. ¿Qué podemos decir de estos momentos, doctor? A ver, lógicamente Tuto, por la gracia del destino, ha sido presidente heredando una presidencia de Hugo Banzer Suárez cuando él era joven, cuando él era vicepresidente. Después, 3 elecciones que ha tenido Tuto Quiroga y las ha perdido. Lo primero que hace Tuto es a los 2 días o 3 días irse a Estados Unidos, porque su vida de Tuto está hecha en Estados Unidos. Sus hijos tienen nacionalidad norteamericana y viven allá, entonces él siempre se ha aparecido en los periodos electorales, y eso no lo puede negar nadie. Lógicamente, hace un par de meses recién se ha casado, ha contraído matrimonio, de repente eso hará de que él se pueda quedar un poco más de tiempo. Me parece interesante porque no va a haber un gobierno firme, un gobierno respaldado, un gobierno que tenga los 2/3 en el Parlamento, y la invitación me parece muy prudente, porque no solamente le ha dicho si tú te vas a quedar, Rodrigo le dice si tú te vas a quedar, ayudar a hacer esto por el bien del país, porque Rodrigo le dijo, si vos ganaras yo me quedo y te ayudo. Eso debe existir, porque aquí debe existir un desprendimiento, no solamente eleccionario de los candidatos, sino un compromiso con el pueblo, un compromiso por el país, porque se necesitan las 3 fuerzas, la fuerza de Doria Medina, la fuerza de Tuto y la fuerza de Rodrigo, para hacer un gobierno fuerte, porque detrás de esto hay una figura muy importante en la parte social, que es don Evo Morales, un expresidente que no deja de tener una estructura firme, dura, y que todo esto se tiene que consensuar. Yo pienso que después de las elecciones se tiene que llamar a una cumbre política de todos los partidos, mirar ya de manera real, como Lucho nos ha estado mintiendo estos 5 años, el actual presidente, hacer un diagnóstico de cómo nos está dejando el país, y empezar a poner, digamos, el apoyo y la viabilización de estos 5 años, porque no deja de ser el gobierno del que asuma de los dos un gobierno de transición, y un gobierno de transición duro, porque es mentira de que mañana la van a solucionar las cosas. Mire, Vidal, si mañana asumen la presidencia, este país no se va a reactivar ni en 6 ni 8 meses. Así venga el dinero tiene que ser fundamentado. Es como cuando un paciente está sangrando, lo primero que uno hace es controlar la hemorragia para que el paciente no se muera, para que el país no se muera, pero después no solamente salvarle la vida, hay que ver cómo se recupera ese paciente, cómo se cura ese paciente y cómo ese paciente se reincorpora a la actividad económica. Lo mismo es el país, hay que esperar que el país se recomponga, y qué medidas se van a tener dentro de estos 5 años que vienen, porque no solamente sacarlo de la crisis, que si lo logran sacar de la crisis, ojalá así sea, hay que tenerlo el país sano y proyectarlo sostenerlo durante los 5 primeros años y proyectarlo para unos 15 o 20 años posteriores. Antes de entrar a los temas del debate, qué se dijo y qué faltó además, para cerrar esta evaluación del debate como tal, doctor Jaime Santa Cruz, tuvimos a un Rodrigo Paz más joven
y un Tuto Quiroga ya con experiencia en la administración pública como presidente de Estado. Pese a esa diferencia de edad y pese a esa diferencia en la administración de lo público, ¿cuál ha sido el papel de Rodrigo anoche? ¿Cuál ha sido el papel de Tuto? ¿Cómo estuvieron a la par? Yo pienso de que Rodrigo ha estado a la altura del debate que se ha realizado. Lógicamente, Tuto no solamente ha sido presidente en un periodo corto, sino que también ha sido candidato ya a tres candidaturas a presidente y ha trabajado como representante en varios organismos internacionales. Entonces debería tener un bagaje de formación, un bagaje de manejo informático y un bagaje de conocimiento en el tema político. No se ha hablado de política exterior, no se ha hablado de la situación de nuestros ancianos, no se ha hablado del tema de los indígenas, parece que no les interesa las 36 naciones indígenas. Entonces eso, digamos, hace de que yo pienso de que Rodrigo ha salido mucho más exitoso en ese sistema, porque es una persona que, si bien viene y está todavía en el Senado, se ha manejado con mucha altura, se ha manejado con mucha solvencia y sobre todo de acuerdo al caso que se ha tenido. Incluso sus propuestas son mucho más reales de las que promete Tuto, porque Tuto Quiroga, si no le aprueban los 1.300 millones de dólares, no tiene otra alternativa de salvataje del país. Antes de entrar a eso, ¿qué significa aquello? No hay un plan B si es que no le aprueban los 1.300 millones de dólares. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, podría pasar de que no va a tener cómo manejarlo, porque uno tiene que tener en todo un plan A, un plan B, un plan C. Entonces, él se está basando netamente en los préstamos. Los préstamos, para el conocimiento de todos, sigue un proceso. Los préstamos no se realizan de la noche a la mañana. Los préstamos tienen un proceso de aprobación. Tiene que demostrar el país. Incluso no se ha hablado de la desertificación del país en el tema del narcotráfico, que es muy vital para que nos hagan préstamos internacionales. Entonces, tiene un proceso. Y ese proceso con ciertas condiciones, y eso tiene que cumplirse para que el país sea digno de ese préstamo o de ese financiamiento que le va a dar, porque uno tiene que demostrar no solamente cómo lo maneja el país, sino cómo va a honrar y devolver ese préstamo que le está haciendo el ente internacional o la financiadora internacional. Perfecto. Miren ustedes, no se habló de los ancianos, no se habló de los indígenas, no se habló tampoco del narcotráfico y otros temas que estuvieron pendientes, pero sí se habló, por ejemplo, de la economía, se habló de la salud, se habló de la educación. ¿Cómo vio las propuestas en tema económico? Bueno, en el tema económico se han basado netamente en el tema del dólar, que lo ha repetido como 11 veces Tuto Quiroga, el dólar. No sé si por nerviosismo o por tratar de enfatizar, porque en los temas, generalmente de 10 temas que uno propone, es bueno explicar 2 o 3 temas. Eso es una técnica en el tema persuasivo y sobre todo en el tema de convencimiento. Se manejan 2 o 3 que uno pueda explicarla para que la población empiece a fijar estas 3 cosas, pero bien dilucidadas, porque en el debate eso es lo que se ve, ¿no? El convencimiento, que el otro se equivoque y sobre todo, digamos, cómo termina el debate, que es el epílogo, para ver, digamos, la expectativa de la gente, si se entendió o no. Uh-huh. Pero básicamente los temas económicos están basados en créditos. Específicamente en crédito, porque nosotros todavía no somos un país, y sobre todo por el tipo de economía que nos está dejando Lucho Arce, pero hay créditos y créditos. Es decir, a ver, de inicio Tuto está proponiendo su único plan, que es tratar de prestarse 1.300 millones de dólares, de los cuales casi 300 millones de dólares van a ir para el tema de la subvención de las empresas que se tiene. Rodrigo piensa de otra manera. Rodrigo dice: yo primero voy a recortar las empresas que no son productivas, que son subvencionadas, que son un gasto para el país, y voy a aprobar esos 330 millones de dólares que hay en el Parlamento estancado, que están trancados, que no lo aprobaron porque no vieron seriedad en el gobierno de Lucho. Entonces son 650 millones de dólares que pueden bicicletear, si tú quieres llamarlo así,
que pueden sustentarlo al país durante 3 a 8 meses. Entonces, me parece una propuesta mucho más práctica, mucho más viable, que la tenemos ahí, mientras los trámites y los compromisos se hacen con organismos internacionales, porque también se tiene que demostrar que tengamos las 22 toneladas de oro que se tiene que tener en el banco para tener un sustento de préstamo, porque hasta ahorita no hay que más de 2.000 toneladas de oro en el Banco Central de Bolivia. Bueno, lo de Rodrigo podría ser un sustento, dice usted, por los próximos 6, 8 meses. En el tema de los candidatos, ninguno de los dos propone cambios fundamentales en el orden económico, por ejemplo, cambiar el 21060. Yo pienso de que el 21060 se ha estado, en realidad nadie lo cambió el 21060, fue un decreto que lo hizo Víctor Paz Estenssoro y se hizo el 21062, pero no es más que la copia del 21060. 21060 es una propuesta que se trajo de Estados Unidos, de un gran economista, y esta es el libre mercado. Todavía nosotros mantenemos, no hay un socialismo aquí ni un derechismo, aquí existe, digamos, una propuesta que todavía está vigente, aun cuando no se quiera reconocer la economía del libre mercado. ¿Y va a mantenerse así, sea quien sea presidente? Yo pienso que sí, porque no hay nuevas iniciativas, aquí se han hablado en temas globales y ninguno propone. En el tema del litio, en el tema de la activación, digamos, de los hidrocarburos, no hay iniciativa nueva. Investigar, dicen, vamos a hacer exploración de los pozos petroleros. Lógicamente, los ciclos de los pozos petroleros llevan entre 3 a 5 años de inversión para ver los resultados. Entonces, no existe una política seria, y quién va a esperar los 3 a 5 años, ya vendría otra gestión presidencial. Entonces, lo que pasa es que en Bolivia no tenemos políticas a largo plazo. En Japón y en Inglaterra se hacen políticas, sobre todo en Japón y China, políticas de 25, 30 años de proyección. Ingrese el presidente que ingrese, las políticas serias se mantienen. Lo que diferencia es la parte ética y cómo realmente la parte económica la maneja el nuevo presidente o la nueva administración. Entonces, en Bolivia existe mucha improvisación, entonces no se ha hablado netamente. Escuché anoche que decían que las baterías no son importantes en el tema del litio. Sí son importantes. Bolivia es un país exitoso, pero no solamente eso. Yo no sé por qué no existe la capacidad de los candidatos a presidente de decir, bueno, nosotros producimos el litio. El litio no solamente se utiliza en baterías, se utiliza en conductores de tomógrafos, ecógrafos, satélites. Es un material básico de conductibilidad. Entonces deberían traerse esas empresas alemanas, chinas que producen eso, japonesas, a Bolivia, y hacer aquí la industrialización del litio, hacer esos enlaces como han hecho otros países. Brasil, hace muchos años, Brasil trajo automóviles de Japón y los ensambla y los arma en Japón. Antes traía los motores de Japón, ahora ellos fabrican con la misma tecnología japonesa los motores de la Volkswagen, que han salido excelentemente bien, de la Renault y de otros lugares como la Argentina también. Entonces, Bolivia, ¿por qué no un presidente no propone eso? Es decir, industrializar Bolivia teniendo nosotros el material básico importante, el hierro, el litio, que es una energía irrenovable. Ellos deberían hacer que estos países vengan, estas empresas se interesen para empezar a industrializar y generar fuentes de trabajo en nuestro país. Buen apunte, un tema que no estuvo prácticamente en el debate a profundidad anoche, el tema del litio, que es un gran recurso mineral que tenemos próximo a diversificar la economía en Bolivia, porque explotado ya está siendo en este momento, ¿no? Está explotado como materia prima y muy poco, porque se cambió la tecnología que dejó Evo Morales, una tecnología por evaporización a través de membrana, y hoy Lucho, por convencimiento de su familia, de su hijo, trajo una tecnología en base al Kenacar, una tecnología que no funcionó en otros países del mundo y ha sido una pérdida económica tremendamente grande, digamos, ¿no? Perfecto. Y una cosa más, si me están escuchando
los candidatos, los senadores que van a ser, el mismo Tuto, el mismo Rodrigo, léanlo el tema ITER. El tema ITER es un proyecto mundial que está dándose en Francia, que hay más de 122 países afiliados al tema ITER, donde Bolivia, siendo uno de los mayores productores de litio, no forma parte, donde se está generando a través de los grandes expertos de la Tierra la energía y una energía inagotable como la energía del sol. Entonces eso Bolivia debería ser el mayor interesado en participar en esto para gozar de esa tecnología que hablaba Nicolás Tesla, interminable, y nosotros ser los mayores distribuidores de energía en Sudamérica, como alguna vez se había planteado. Perfecto. Ya que estamos hablando del tema de energía, hidrocarburos, no hay políticas en temas de hidrocarburos. Ya decía usted, por ejemplo, de que explorar un pozo toma 3, 4 años y los resultados serían para una próxima gestión. ¿Qué política debieran implementar los candidatos en temas de hidrocarburos para solucionar, por ejemplo, un tema tan esencial como es la falta de combustibles? Bueno, la falta de combustible es, si vos tenés una economía estable, tú puedes, digamos, comprarlo el combustible. Lógicamente que aquí se han beneficiado muchas empresas, se han creado empresas para revendernos, como Botrading, que se ha creado en Paraguay, ya sabemos por quiénes, pero Bolivia, digamos, teniendo una economía, puede, digamos, traer, incluso nosotros tenemos 2 plantas grandes acá en Bolivia para traer el crudo y a través del crudo sacar todos los derivados, y en eso estaría incluido el diésel y la gasolina, y eso nos saldría mucho más barato de lo que estamos comprando nosotros hidrocarburos mientras se reactiva el tema económico en Bolivia. Se ha mirado y se ha analizado, tengo entendido, por los grandes economistas de ambos partidos, se ha analizado el tema de la fragilidad y sobre todo de la deficiencia, por qué económicamente Bolivia está mal, y se ha priorizado qué cosas se tienen que invertir rápidamente para tratar de activar la economía en Bolivia. Entonces se ha visto que el tema de hidrocarburos es un tema que es muy largo, que tiene su proceso muy largo y que no daría resultados de manera inmediata, sino mediata y tardía. Pero también se ha visto el tema del Salar de Uyuni, como también se han visto el tema minero, que es un tema un poco más rápido para tratar, digamos, de hacer leyes mineras que se adapten en beneficio de Bolivia y no en beneficio de pequeños grupos mineros, pues se ha creado un poder minero increíble y que el oro por contrabando sale al Perú y a otros países. Pero se ha visto que el tema agropecuario es uno de los temas más importantes para generar economía de manera más rápida y activa. Ahora, ¿cómo lo tratarías el tema agropecuario, que no lo han hablado ahí? ¿Cómo lo harías? ¿A través de qué prioridades tendría el mercado interno para cubrirlo? Después, ¿qué prioridad del mercado externo? ¿Por qué las visas y las divisas que genera el tema agropecuario, por qué se van al exterior? ¿Por qué no se controla el tema de divisas? Porque ellos se prestan dinero de las entidades financieras de nosotros, bolivianas, y llevan y lo venden en dólares a otros lugares, y los $2 lo dejan en otros lugares y solo traen lo necesario a Bolivia. Entonces debería haber una lealtad también de parte del sistema agropecuario hacia, digamos, la economía boliviana, donde ellos generan sus riquezas. Entonces yo pienso de que no se ha tocado esos temas, y esos temas son vitales para nosotros los bolivianos. Prácticamente el tema de los hidrocarburos, porque el problema en este momento es la falta de combustible, diésel y gasolina. Anoche, mientras los candidatos estaban debatiendo, la gente estaba haciendo cola en los surtidores. El tema pasa por el subsidio. Pregunta clave de repente para Rodrigo Paz en ese momento, si se van a mantener o no los subsidios. ¿Qué opina usted? Bueno, la economía está, el momento en que el combustible suba, inmediatamente viene una devaluación galopante, y se considera que si se nivelan los combustibles al precio internacional, más o menos la canasta familiar subiría en un 50%. Es decir, si usted compra un colino, si usted compra cualquier cosa, un tarro de leche en 30 pesos, le va a costar 60. Entonces, y los sueldos están estancados. Entonces, Rodrigo decía, y Tuto no lo especificó esto, Rodrigo decía de que va a haber una
se va a subvencionar, se va a ayudar a la población, a los micreros, al transporte público, al transporte beneficioso hacia la población, una subvención, y no así también, y no así a la parte privada. Entonces, ahora el tema de eso es difícilmente controlable. Y tampoco se ha hablado, digamos, si se va a abrir, si se va a permeabilizar la importación directa, porque ya lo han hecho, ahorita lo están haciendo. Empacar tiene acá un lugar donde vende diésel y gasolina, lógicamente a 11, 12 bolivianos, mucho más caro, que no todos pueden pagar esa economía, pero debería ser manejado esto. Yo lo propongo que sea manejado por privados. En Brasil se maneja absolutamente por privados, normado y regido y fiscalizado por el gobierno nacional, para que esto tengan su equilibrio y sus compensaciones en el tema social, porque se ha politizado mucho este tema de hidrocarburos, sobre todo en la gestión de Lucho Arce. Entonces es un tema delicado. Entonces hay que reactivar la economía, sobre todo eso, garantizar las compras a muy bajo precio y de manera transparente de personas o de instituciones de países que venden el tema hidrocarburos, y lógicamente los ciclos exploratorios tienen que apurarse, dar una garantía jurídica para que las empresas especializadas en el tema de buscar hidrocarburos, porque no sabemos cuántas reservas probadas, probables y posibles tenemos, ingresen a Bolivia con una seguridad jurídica importante para que ellos puedan descubrir nuevas vertientes y nuevos pozos, y podamos tener nuestros propios energéticos nosotros, y que no nos cueste mucho a los bolivianos. Vamos a ver si los candidatos, cualquiera de ellos sea gobierno, asuman el desafío de que el tema combustibles pasa por abrir mercado, ¿no? Para que el privado también lo pueda manejar, porque en manos de lo público ya vemos lo que pasa. Usted hablaba, por ejemplo, y ponía como muestra lo que pasa con bot trading. Entonces, de repente hace falta la apertura al privado para que se pueda comercializar. Un tema que le apasiona a usted, salud y educación, doctor. ¿Cómo vio a los candidatos? ¿Hubo o no hubo propuestas para esa área? Muy fugaz, parece que no están bien asesorados o no hay el tiempo necesario, pero en dos palabras uno se da cuenta. No habla de la salud. Tuto Quiroga absolutamente dice: voy a dar el 60% para las regiones para que vaya para esto. Rodrigo dice: voy a dar el 50% para que vaya para esto, para educación, salud. Sin embargo, ninguno dice, la salud se divide en tres partes. La salud pública, que es la que nosotros conocemos, que manejan los municipios, el primero y segundo nivel. El tercer nivel es manejado por las gobernaciones. La salud de los entes gestores de salud, que son atención de salud a corto plazo, que son por los entes gestores de salud, donde está la mitad de la población, donde está casi la mitad de la población, la Caja Nacional, Caja Petrolera, Caja Bancaria, Seguro Universitario, etcétera. Todos los afiliados. Así es, todos los afiliados y sus beneficiarios, pero no llegan ni al 49%, para que lo copien este dato, de las personas que están aseguradas y gozan del beneficio social. Y la salud privada, que no está normatizada, que cobran lo que quieren, que el Ministerio de Salud como ente rector no hace su función de fiscalización, porque debería, para eso estar la salud, el Ministerio de Salud, para controlar y normar los beneficios y sobre todo los costos que se tengan de salud en el país. Entonces, esos son los tres niveles de salud y no se ha especificado nada. Uno de ellos dijo que hay 5.000 millones de bolivianos en la Caja Nacional de Salud. La Caja Nacional de Salud maneja más de 3.2 millones de asegurados. Y ninguno de ellos dice cómo se va a reformar, se va a mantener el seguro a corto plazo, se va a mejorar, se va a tener presencia de los entes gestores de salud en los pueblos, que seguramente me están escuchando, en los pueblos donde no llega la Caja Petrolera, la Caja Nacional. Entonces, no lo norma eso, y donde, digamos, y la salud privada, ¿qué normativa va a tener? Que el Código de Salud no se ha modificado hace más de 30 años, donde debería haber una subsidiariedad del tema privado con acuerdos a través del Ministerio, obligándolo el Ministerio de Salud a los entes privados para que tengan atenciones en base a la seguridad social en un porcentaje lógicamente mínimo. Imagínense, en la época de la pandemia
La gente no sabía dónde disparar porque los entes gestores de salud estaban absolutamente llenos y el privado salía caro, entonces la gente o no llegaba a su ente gestor de salud o prefería morirse en su casa. Entonces no existe una coordinación entre lo público, entre los entes gestores de salud y lo privado. Entonces se habló muy poco, no se habló de la mortalidad materno-infantil, del índice de longevidad, así como el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita te dicen cómo un país está económicamente bien para que tú vayas a invertir. También la tasa de mortalidad materno-infantil y el índice de longevidad te indican cómo está la salud en un país. Entonces existe un vago conocimiento. Se habló de una tarjeta universal, incluso un candidato propuso un seguro libre. Entonces, ¿dónde van a quedar los millones de médicos, enfermeras? ¿Dónde van a ir a trabajar? Entonces, no existe una seriedad en estos dos temas, que es la salud y la educación, para que, digamos, la población se sienta segura. Los profesores, que son miles, y las profesoras que nos están escuchando, los médicos y las enfermeras. Entonces no existe, y yo espero de que ese tema se lo toque con mucha seriedad y con personas que realmente conozcan en el tema de salud, sobre todo evaluando la categorización y sobre todo el currículum para que se dignifique la salud y la educación en el país. A diferencia del debate de candidatos a la vicepresidencia, dos temas que marcaron la agenda del anterior debate fue la corrupción y el racismo, uno vinculado al tema del Banco Fácil y otro a los tweets del candidato a vicepresidente de Tuto Quiroga. Fueron temas ausentes en este debate. ¿Por qué cree usted que los candidatos a presidente no tocaron estos temas que fueron muy álgidos en el anterior debate de candidatos a vicepresidente? Porque no quieren comprometerse mucho, porque existe, digamos, se tiene que revisar muchas cosas y esas cosas van a traer sus consecuencias. Si se habló del tema de justicia, si se habló del tema de corrupción, debería tocarse este tema que es vital, importante, porque existen muchas, o si no hablo de miles de familias que han sido engañadas por esta entidad del Fácil, y que incluso personalidades, incluso un senador tiene familiares que se han beneficiado de la riqueza, incluso el candidato a vicepresidente es accionista, digamos, de este banco quebrado junto con su papá. Y también, digamos, otras personas que giran en base a este tema. Se comenta incluso de que hay más de 2.000 millones de dólares ahora se habla un poquito menos, de 1.100 millones de dólares del fondo de pensiones de las gestoras, que todavía no se sabe si lo han devuelto o no lo han devuelto. Entonces no existe transparencia. Yo pienso que el Tribunal Supremo ha mirado esto, que no tiene experiencia en el tema de pregunta, porque eso es lo que hemos visto, y lógicamente ha tratado de moderar en esta instancia, porque tarde o temprano el que gane va a tener que negociar con sus parlamentarios, y a veces hay heridas que no se cierran cuando se hablan de este tipo de cosas. Tal vez podemos resumir de que más hubieron acercamientos entre los candidatos antes que diferencias, sobre todo en lo ideológico y lo programático, doctor Jaime Santa Cruz. Me quedo con este llamamiento que hace usted. Después de las elecciones, gane quien gane, tiene que haber una cumbre para poder consensuar, incluso con aquellos que no estuvieron en la papeleta, para pacificar el país, y así no se trate de un gobierno solamente de transición. Esto lo ha dicho usted hoy día acá, y sin lugar a dudas que de repente es necesario para pacificar el país. Lo último, doctor Jaime Santa Cruz, ¿usted cree que después del debate de anoche se aclaró el panorama para la gente o todavía hay mucha indecisión? Ha sido un debate muy calculado, un debate muy respetuoso. Sin embargo, han habido cosas que se han dicho con mucha fineza, pero de alta profundidad. Coincido plenamente y me ratifico en que tiene que haber consensos, no solamente en el Parlamento, sino también en la parte social, que existe un 20 o más % que no está de muchas expectativas. Entonces Bolivia es un país difícil de manejar si no se tiene los consensos, y sobre todo los llamados movimientos sociales o los grupos campesinos que tienen su valor importante. Todos tenemos un valor importante. Lo que a mí me duele mucho es que no se hubiese tratado el tema de los ancianos, solamente en ese bono que se va a aumentar
se ha tratado de explicar un poquito, un 50%, 500 bolivianos más, pero no se ha hablado de las condiciones de las personas mayores que han sido que son nuestros antepasados y que han puesto el hombro a este país, ni tampoco de los indígenas. Parece que no existieran en Bolivia, que son gente que merecen la atención del gobierno. Entonces, tampoco de las personas con deficiencia física. Bueno, eso es lo que ha existido, y yo espero de que no sé si será por el tiempo, yo espero de que exista la seriedad, de que escuché de que ellos iban a convocar a los grandes profesionales de buenos niveles económicos, técnicos, profesionales, para que se asesoren, sobre todo porque de eso se trata, de construir un país en las mejores condiciones y de que exista un desprendimiento nacional de los candidatos, sea ganador o perdedor, para que puedan construir un país que está en pedazos, que está un país con mucha delicadeza, que está un país, ya creo en la devaluación y la incredibilidad internacional. Por eso es que el aniversario de Bolivia vinieron muy pocas representaciones y solamente un presidente invitado pudo llegar de otro país. Eso demuestra de que no nos toman en serio. Entonces hay que buscar otra vez la reubicación de nuestro país, no solamente en el contexto de recursos naturales, sino también en el tema político y social. Ahora, no se ha hablado de las tierras raras, que tenemos bastante y que es la nueva alternativa a nivel mundial también. Entonces existen muchas cosas que tratar. Nosotros, un país riquísimo en bonos de carbono, que tampoco se ha tocado ese tema de que podíamos tener ingresos así como tiene ingresos Brasil. Entonces existen muchas cosas que no se han explicado o que no se han podido explicar o no han querido explicarlas. Entonces yo espero de que la población defina su voto ya un poco más informada, porque no se ha podido decir muchas cosas. Yo pienso que el techo de Tuto ya llegó a su entidad máxima. Esperemos, digamos, que ese voto indeciso que todavía no se ha definido, defina sobre todo con una postura de beneficio para el país. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable, muy gentil. A ustedes igual. Escuchen ustedes lo que dijo el doctor Jaime Santa Cruz. Hoy día, sea quien gane, el próximo domingo tendrán la obligación de convocar inmediatamente a una cumbre para poder unificar al país. No hay que dejar de lado a aquellos que no están en la papeleta y que tienen también su peso específico para la pacificación de los bolivianos. Gracias por acompañarme. Soy Vidal Dorado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo. Permiso.